Bien, yo les hablé de las columnas, acá les agregué las tipologías de columnas, o sea, los tipos de columnas que usaban los egipcios, que estaban más o menos estandarizadas. Papiriforme cerrado. ¿Esto qué significa? Que imita una planta de papiro con la flor del papiro cerrada. Después está la lotiforme, que imita la flor de loto, la palmiforme, que imita la palmera. Bueno, protodórico, que tiene una influencia griega, digamos. Fíjense, papiriforme abierto. Acá está. Esto se usaba en la quinta dinastía. Esto se empezó a usar en la 19 dinastía. Es el papiro, pero abierto. Esta forma que representa, creo que también es la flor del papiro, pero hecha de otra manera. Y el atórico, que ya es del periodo grecorromano, que está representada la diosa Hathor. Estos fueron básicamente los tipos de columnas principales. Acá vemos los capiteles, el protodórico, el palmiforme, un poco mejor representados. Bueno, el osiríaco, acá vemos algunos ejemplos este es el atórico, ¿ven? Y acá vemos algunos ejemplos. Esto es lo que les decía la otra vez, que hacían como un atado de troncos de palmera, que era como antiguamente, cuando hacían los templos que no eran de piedra todavía, sus construcciones las hacían con columnas hechas con troncos de palmera atados. Entonces, de alguna manera imitan lo que tienen alrededor, inclusive los materiales con que construían sus construcciones, valga la redundancia, antes de empezar a usar la piedra. En el segundo periodo intermedio, acuérdense que entre los periodos de todo pum para arriba hay pequeños periodos que se les despelota un poco la cuestión. Acá se les va a empezar a despelotar de una manera brava, digamos, porque ya no va a ser simplemente problemas entre ellos, de facciones religiosas, cosas por el estilo, sino que van a venir los Hicsos, que es el nombre que los egipcios le dieron a pueblos que no se tiene muy en claro de dónde salieron, pero que probablemente eran de la zona de lo que después era Judeo-Palestina, que eventualmente venían y se quedaban por algunas temporadas a trabajar en la zona del delta. A ver si tenemos algún mapita por ahí. Acá. De esta zona se venían para acá. Acuérdense que en esta zona había por ahí, era parte de la media luna fértil, de toda esta zona, digamos, Tigris, Éufrates, donde florecieron grandes civilizaciones, pero ellos no tenían el Tigris y el Éufrates, pero el Tigris y el Éufrates no eran el Nilo. A veces tenían brutales sequías, a veces unas inundaciones terribles. El Nilo no producía inundaciones, producía crecidas, suaves, medidas, regulares, sin problema. Ahora, acá venía una inundación y te arrasaba con todo, como cuando acá vieron que vienen esas inundaciones por ahí cada 10, 15 años que tienen que hacer volar la gente y todo eso. Entonces, esos pueblos en algún momento y por alguna razón se van a instalar ahí y van a tomar el control de toda la parte del Bajo Egipto. ¿Se acuerdan que creo que comentamos que tenían cierta superioridad militar por el tema de los carros y los arcos? Comentamos eso la vez pasada. Sí. Depende del tipo de carro, depende del tipo de arco. Exactamente. Ellos tenían arcos más potentes y tenían carros que cargaban 3 personas. Entonces, uno manejaba, otro tiraba y el otro los protegía. Los egipcios no tenían eso, entonces, claro, no se podían proteger, estaban a merced de cualquier arquero. Y en esta época más o menos, desde Asia,
va a venir el famoso José o Josué, como le quieran llamar. Los que han ido a catequesis sabrán a quién me estoy refiriendo, los que no, o los que fueron a catequesis y no atendieron tampoco. Pero José era hijo de Jacob, bueno, un patriarca de los judíos, qué sé yo cuánto. La cuestión es que era el hijo preferido, los hermanos le dieron envidia, entonces le dijeron al padre que había muerto y en realidad lo vendieron como esclavo a Egipto. El tipo cae a Egipto, empieza ahí a laburar para una mujer que lo acusa de adulterio, no sé qué, lo meten en Cana tiene un vecino de celda que no me acuerdo qué había soñado, y él le dice, tu sueño significa tal cosa, y patatín y patatán. Cuando ese vecino de celda sale de la celda, empieza a trabajar ahí en el gobierno, digamos, y un día el faraón sueña que ve 7 vacas gordas y que después aparecen 7 vacas flacas, y dice, este es un sueño que es premonitorio de algo, pero nadie me lo sabe interpretar. Entonces este otro le dice, yo conozco un negro ahí en la cárcel que es muy bueno interpretando sueños. Entonces José va y le interpreta el sueño. Le dice, lo que va a pasar acá es que va a venir un periodo de 7 años que va a andar todo pum para arriba, va a haber muy buenas cosechas, etcétera, etcétera. Y después, claro, va a haber 7 años de sequía, de malas cosechas. Sí, eso parece un montón en las películas egipcias. Eso. En todas. Sí. Porque todas las películas egipcias, por ahí salvo ahora, La momia y esa, todas las anteriores tenían que ver con los cristianos en Egipto. O sea, el primer Hollywood, digamos, era de judíos, entonces le dieron mucha pelota al tema de los judíos en Egipto. Y todas las películas épicas eran esas. O los judíos de esclavos, construyendo las pirámides, qué sé yo, que los judíos no existían ni los tatarabuelos, los judíos cuando hicieron las pirámides, pero bueno, los tipos hacían su propaganda. La cuestión es que José, gracias a eso, se va a convertir en un capanga ahí de la corte, inclusive va a hacer traer a sus hermanos, los va a perdonar, patatín, patatán y patatero, y todos felices comieron perdices. Hasta ahí la primera referencia a el pueblo hebreo en Egipto. Después vamos a tener otra, no mucho después, 500 años después más o menos, que va a ser Moisés, que andaba por acá figura Moisés. Pero bueno, por ahora los judíos van a estar complicados con esa dinastía, esas dinastías Ixas que se instalaron en Alto Egipto. Finalmente los van a derrotar, se van a reacomodar y van a volver a unificar el imperio. De eso los egipcios no hablan, o no hablaban en aquella época. Por ejemplo, en el templo de Abidos, donde están todas las dinastías egipcias, qué sé yo, los Ixos no figuran. Tener un rey que reinó como 400 años, porque ahí directamente ellos, cuando se les complicaba la cosa, borraban la gente. Así como a veces borraban un faraón, los cartuchos del faraón anterior, para que no pueda volver a la vida y todo eso, también borraban la historia que no les gustaba o que les resultaba contraria, digamos. Y luego va a venir lo que se llama el Imperio Nuevo, que ahí sí que va a modificarse el esquema de Egipto, porque de alguna manera ahí sí que vamos a pasar de un reino a un imperio. Digo de alguna manera porque no es un imperio con todas las de la ley, porque un imperio significa subyugar a otros pueblos para que tributen y uno vivir de lo que hacen los otros, digamos. Los egipcios no eran así, pero se tuvieron que hacer así a la fuerza, porque le empezaron a caer imperios a ellos. O sea, todo esto que acá, 2000 años antes de Cristo, estaban arrancando, para esta época ya estaban a full. Primeritos los hititas. Vamos a ver, con los cuales van a tener unos agarres impresionantes. Por acá tiene que haber un mapa, o debería haber un mapa. ¿Por qué está así esto? ¿Qué embole? Esto es lo que les decía, los relieves del templo de Abidos, la lista real. Ven, ahí están todos los cartuchos de todos los faraones, menos de los usurpadores del poder,
Creo que tampoco figura Kenatón, que fue un reformador religioso. Y el mapa, bien, gracias. Ya lo vamos a encontrar. Debe estar más abajo. Pero bueno. Es importante que veamos el mapa porque acá hay el mapa, ¿no? Acá está Egipto. Va a surgir el reino hitita, Asiria, Babilonia. El reino hitita va a ser el principal reino de Asia en aquella época. Arranca donde hoy está Turquía. De hecho, los turcos se consideran descendientes de los hititas. Y van a empezar a expandirse alrededor del Mediterráneo, y obviamente, si uno anda alrededor del Mediterráneo, termina cayendo en Egipto, sí o sí. Ellos toman parte de esta zona, esta gente se raja para Egipto y les pide ayuda para que los defiendan de los hititas. Los egipcios acuden en su ayuda, medio que logran hacerse de esta zona y se quedan ellos medio como jefes ahí lentos de toda esta zona. Acá están los fenicios, ¿vieron? Lo ubican los fenicios, que eran grandes comerciantes, la escritura fenicia, no. Bueno, a los fenicios le debemos muchas cosas. Por parte de nuestra escritura desciende de la egipcia y luego de la fenicia, la proto-sinaítica, que es la de la zona del Sinaí, que está acá. La cuestión es que en la época de un faraón muy famoso, que también tiene muchas películas y todo, Hollywood y qué sé yo cuánto, que se llamaba Ramsés II, que capaz lo han escuchado nombrar, hay un enfrentamiento final, digamos, entre Egipto y los hititas. Ese enfrentamiento va a terminar en tablas, por decirlo. No va a haber una batalla en esta zona cerca de Biblos, que era una ciudad fenicia. Biblos, Sidón, Tiro eran ciudades fenicias. Biblioteca viene de acá, porque ellos eran grandes productores de papiros. Lo mismo que Biblia, viene del libro, bueno, toda una etimología. La cuestión es que se va a formar una zona, digamos, de frontera. Egipto va a quedar controlando toda esta zona y los hititas van a llegar hasta acá. Lo que sí, tanto Ramsés como los hititas, como el rey de los hititas, van a volver a sus países, digamos, y a decir que fue un éxito total la campaña militar, que los hicieron pelota a los otros, que ya los eliminaron del mapa, o sea, hicieron como que habían ganado la guerra. Pero, curiosamente, los arqueólogos han encontrado el tratado de paz que hicieron los hititas y los egipcios. Lo encontraron tanto en Egipto como en Turquía. O sea, tenemos las dos copias, digamos, del tratado. Y el tratado era que, bueno, yo me quedo hasta acá, vos te quedás hasta acá y listo, no nos jodemos más. O sea, un empate hecho y derecho, por decirlo de alguna manera. De hecho, Ramsés le van a hacer un poema, a ver si lo tenemos por acá. No lo tenemos por acá. Donde dice que sus generales eran cobardes y que entonces él solo se tuvo que enfrentar a todo el ejército hitita y que iba en el carro tirándole flechas y que les daba tanto miedo la valentía de Ramsés que huían los otros contrarios. Unos bolazos, pero como ahora en la guerra de Ucrania con los rusos, más o menos, a ese nivel. La cuestión es que acá, digamos que va a empezar el tema de los problemas de Egipto con los imperios que se van generando. Luego Asiria va a conquistar esta zona, también van a tener problemas con los asirios, y ahí es donde ellos se van a tener que empezar a poner pillos con el tema de la guerra, con el tema de la dominación. Van a bajar hacia
la zona de Nubia y van a conquistar a los nubios, ya van a empezar a tener otra manera de comportarse, por decirlo de alguna manera. Vamos por ahora vamos a quedar ahí en que tuvieron problemas con los hititas y volvamos a lo que yo les quería mostrar. Por otra vez estábamos hablando de las tumbas. En esta época también va a suceder de que se van a empezar a utilizar este tipo de tumbas que se llaman hipogeos. ¿Se acuerdan que antes usaban las mastabas, las pirámides, qué sé yo cuánto? Empezaron los saqueos, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a construir tumbas, entre comillas, ocultas, entre las piedras. Les voy a mostrar más o menos cómo se organizaban en el mapa. Acá está Tebas, que hoy se llama Luxor. Y de este lado, ellos armaron un lugar que se llama el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, donde enterraban a todos los faraones. Esta zona es muy, no digo montañosa, pero de piedra, mucha piedra, digamos, y ahí cavaban las tumbas de manera que queden medio ocultas, siempre de este lado. En Egipto todo el tumberío, pirámides, está todo de este lado y las ciudades están todas de este lado. Porque ellos entendían que hacia el lado del este sale el sol, el nacimiento, y hacia el otro lado es la muerte. Entonces de un lado ponían a los vivos y del otro lado ponían a los muertos. Que si se quiere son costumbres que hasta han pervivido hasta nuestros días. Si ustedes ven las ciudades en Entre Ríos o de la época de Gualeguaychú, que son las ciudades coloniales, donde todo se arma alrededor de la plaza, las instituciones, no sé si han visto eso alguna vez. Sí. Van a ver que la policía está apuntando hacia el oeste y la iglesia hacia el este. Eso es así en todos los trazados urbanos. La policía siempre tenía que mirar al oeste y la iglesia hacia el este. Bien, volvamos a esas tumbas llamadas hipogeos, que estaban cavadas en la roca. Ven, acá se ve la entrada, acá hay otra entrada. Igualmente se han encontrado prácticamente todas saqueadas. Una de las pocas que se encontró intacta es justamente la de Tutankamón, que es tan famosa por eso, porque se encontró intacta, entonces tenía todos los tesoros, todas las cosas. Y acá vemos un planito de las alas que tenía la tumba. Estaban hermosamente decoradas, llenas de pinturas, súper, como les decía otra vez, súper coloridas, súper alegres. ¿Y qué características iba a tener? Esto es una reconstrucción de la tumba de Tutankamón tal como se la encontró, que creo que es del museo en británico. Creo que está ahí esa reconstrucción. Los sarcófagos están en el Museo del Cairo. Son impresionantes, o algunos sarcófagos, porque tenía varias capas de sarcófagos. Revestimientos de oro en las paredes. Una cosa interesante que la otra vez mencionábamos era la estatuaria, cuando era religiosa o relativa al rey, era hierática, maciza, en piedra, rígida, que va a tener influencia después sobre el arte griego, arcaico. En cambio, cuando era cortesano o civil, ya era mucho más naturalista, más realista, se hacía en madera o en cerámica. Esto era para la eternidad. Acuérdense que para ellos el tema de la eternidad y la vida después de la muerte era fundamental. Por eso se les complicaba la vida cuando tenían que salir de Egipto, porque si llegaban a morir afuera, no podían cumplir con todos los ritos y las cosas que necesitaban en sus enterramientos, y por lo tanto no iban a poder acceder a la segunda vida, por decirlo de alguna manera. Entonces se querían volver. De hecho hay un canto muy famoso, que después un tipo hizo una novela, hizo una película, Sinué el egipcio,
que es un egipcio que un día se arma un tole-tole ahí en la corte y tiene que salir rajando y se va a vivir afuera, y cuando se hace viejo y se ve que odiaba a los egipcios, estaba muy enojado con Egipto, pero cuando ve que ya le queda poco tiempo dice, tengo que volver porque tengo que morir ahí, si no, cagué, pierdo la eternidad. En las tumbas habitualmente se ponían muchos elementos que tenían que ver con la vida cotidiana del muerto, ya sea pertenencias o gente haciendo diferentes trabajos para que cuando él volviera tuviera todo lo que necesitaba. Por ejemplo, esto es una mujer con una cesta de pan, que podría ser una especie de sirvienta, y se ponían en la tumba también todos trabajando, fíjense, este otro amasando pan, o mejor dicho, moliendo grano, esta otra, una mujer. Esto también nos ayuda a ver sus vestimentas, sus vestuarios, fíjense, esta podría ser una mujer campesina o empleada o algo por el estilo, y estaba toda maquilladita, bien. Esto de andar con las tetas al aire era muy normal, obviamente yo no tenía ningún problema con el cuerpo. Acá vemos otros preparando alimentos. O sea, le metían todo lo que el tipo podía necesitar como para estar como un payá cuando vuelva. Acá vemos una reconstrucción de un sector de una tumba. Esta es del primer periodo intermedio y vemos de todo. Acá están los que vimos recién, acá hay barcos, para ellos los barcos obviamente eran importantes porque se movían exclusivamente por el Nilo. Era su medio de transporte, tanto comercial como particular, como administrativo. Entonces fíjense que las estatuitas son mucho más naturalistas, más realistas, más espontáneas, no están todas así duras, solemnes. Bueno, esto es un incensario que es para quemar incienso, obviamente, y esto que no lo mencionamos la vez pasada, pero que se usaba en el proceso de momificación, los vasos canopos o cánopos, que eran los vasos donde se guardaban las vísceras que se le sacaban a la futura momia. Vieron que para momificarla le sacaban el cerebro, se lo disolvían y le sacaban algunas vísceras. No todas, porque el dios de los muertos, qué sé yo, acuérdense, Set, el chacal, qué sé yo cuánto. El chacal es carroñero. Cuando el chacal come la carroña, no come ni el corazón ni los riñones. Entonces ellos a eso se lo dejaban adentro, porque aparte cuando se iba a hacer todo el tema del juicio, como le decimos los cristianos, tenían que pesarle el corazón con una pluma de avestruz a ver si el tipo había sido... No si había sido bueno. En realidad lo que buscaban ellos es qué es lo que pasa en casi todas las creencias religiosas de la antigüedad. Uno tenía que llegar a la muerte totalmente livianito, sin conflictos, sereno, feliz, contento con la vida. Entonces, si ese corazón estaba liviano, no estaba lleno de problemas y dolores y qué sé yo cuánto, iba a pesar menos que la pluma y el tipo pasaba como pum para arriba a la otra vida. Si por el contrario eso no sucedía, simplemente no iba a la otra vida. Se moría muerto. No había un concepto, como no lo había en ninguna creencia, del infierno. Eso es bien del judeo-cristianismo. El infierno no existía en ninguna cultura antigua, digamos. Entonces, las vísceras que sí le sacaban, se las guardaban acá para que después las pudiera volver a usar cuando volviera, digamos. Claro, para que no se vaya cargado de cosas, le sacaban todo. Cada vaso estaba dedicado a una deidad y depende de qué vaso era qué víscera iba adentro. Yo no sé, acá está. Los 4 hijos del dios Horus. Duamutef, el de cabeza de chacal, el estómago. El de cabeza de halcón, que Bensenuef, apréndanse todos estos nombres porque se los voy a preguntar en el trabajo práctico. Los intestinos, Hapi, el babuino, los pulmones, y Seti, que tiene cabeza humana, guardaban el hígado. Los riñones y el corazón quedaban adentro del tipo.
Bueno, esto les mencionaba la vez pasada, el canon de los 18 puños, que luego se va a convertir en canon de 21 puños mucho más adelante. Era más o menos la proporción del puño. Esta es una estatua de un gobernador. Capaz han visto que buena parte de los egipcios o tienen esos peinaditos medio raros que en realidad eran pelucas, o son pelados. La mayoría, hombres y mujeres, se pelaban por una simple razón higiénica. Aunque no haya viento, se te llena de arena el pelo, es bastante engorroso. Entonces se pelaban. Lo vamos a ver en casi todos los pueblos del desierto, que andan todos medios pelados. Tranquilo, no te me duermas, Ariel. No, dice Ariel. Dormí que cuando suena el timbre te despertás. Entonces usaban este canon para guiarse, digamos, en cómo tenían que construir las figuras. Pensemos que este arte, el arte civil, el arte doméstico, el arte cortesano, era naturalista, no estaba reglamentado, digamos. Y este sí estaba reglamentado en sus colores, en su forma, en sus tamaños, las posiciones. ¿Por qué les parece que eso estaría arreglado? ¿Nadie arriesga una hipótesis? ¿Cómo? ¿Por qué la pintura o el arte que tiene que ver con lo religioso, lo funerario, estaba reglado? O sea, tenía reglas para que se haga de tal altura, de tal tamaño, con tal color, con esto, con lo otro. Un tema de la divinidad, digamos. O sea, de mostrarlo como perfecto. ¿Esos regulaban todo del mismo tamaño? ¿No? Más simple, más Para que todos básico. lo hagan iguales. Para que todos lo hagan iguales. ¿Y para qué lo tienen que hacer todo igual? Para que se parezca. Para que no pariente. ¿Cuánto margen de diferencia? No. ¿Qué diferencia? Para que funcione como un lenguaje. Fíjense, nosotros, sí, era muy simple. Ah, Esa letra, ¿qué letra es? Y la hacemos todos iguales. Todos sabemos que esto es una. Entonces, ese arte, con esas reglas, eran como reglas de Comunicación. Exactamente. Entonces todo el mundo sabía que si estaba de tal color, o si tenía tal tamaño, o si tal cosa, era tal otra. Era mucho más fácil de leer la historia que se contaba a través de la pintura, que aparte siempre se le metía textos también. Pero si alguien no podía leer los textos, con ver las imágenes más o menos sabía de qué iba la cosa. Característica. Funcionaba como un lenguaje muy clarito. Y lo vamos a ver muchas veces en la historia eso, o sea, repetir los mismos símbolos, los mismos ejemplos para que todo el mundo los pueda entender. Acá les puse algunas características generales de la pintura, que esto es interesante que lo vean porque tiene que ver con nuestro próximo trabajo práctico. La ley de frontalidad, el hieratismo. La ley de frontalidad, no sé por qué se llama ley de frontalidad, porque en realidad los egipcios hacían el torso de frente, Y la cara de perfil. la cara de perfil y las patas también de perfil, o sea, era así. Y los brazos también. Ahí. Difícil de caminar. Era complicado, pero era muy fácil de ver, de leer. Para poder mostrar todo. Claro, para que se entienda y no hacían tanta perspectiva, que en realidad sí que hacían perspectiva y hacían escorzos, pero las generales de la ley se manejaban así. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Coloreado de esculturas, relieves y dibujos murales. Bueno, la temática se centraba en lo religioso y lo cotidiano, o sea, en la tumba de alguien podíamos ver imágenes donde él estaba cazando o llevando el buey por ahí a pastar. Cosas que tenían que ver con la vida cotidiana, aparte de lo religioso. Un gran predominio del dibujo, no va a haber tantos contrastes de valor. ¿Se acuerdan cuando hicimos el trabajo primero, el de valor, que yo decía, no usen líneas, traten de que la forma se diferencie? Bueno, los egipcios no, hacían líneas, claramente.
Las técnicas eran temple y fresco las mayormente usadas. El temple no es tan temple como lo pintan, porque yo creo que usaba mucho la encáustica, que es pintura con base de cera. Y el fresco es una pintura que se hace al fresco, o sea, se agarra la pared, se le pasa una mano de yeso y antes de que el yeso se seque, se pinta. Eso hace que sea eterna la durabilidad, porque el yeso al fraguar, digamos, hay un proceso que se llama carbonatación, donde el yeso se cristaliza y los pigmentos de la pintura quedan atrapados dentro de esos cristales. Entonces no se caen, no se vanecen, eso los protege de la luz, etcétera, etcétera, y duran mucho tiempo. Es una técnica complicada porque hay que ir trabajando de a poquito, porque vieron que el yeso fragua rapidísimo. Una vez que empezó a fraguar, en 5 o 6 minutos se te puso duro como una piedra. No trabajan la perspectiva. Acá dice ausencia de perspectiva, profundidad y volumen. En realidad esto es relativo. Lo del volumen sí puede ser, pero profundidad y perspectiva no la hacen como la hacemos nosotros, lo cual no quiere decir que no la hicieran. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Colores vivos y brillantes, bueno, ausencia del modelado por lo mismo de la bidimensionalidad. Las mujeres la hacían del color de piel un poquito más clara que los vagos, con muchos detalles, ya vamos a ver. Mayor dinamismo que en la escultura, obviamente. Acá vemos un ejemplo. Fíjense cómo está el contorno bien dibujadito. Los colores, piel clara para la mujer. Fíjense, torso de frente, teta de costado, brazo de costado, cabeza de costado. En la parte que se ve por lo menos, con los detalles del peinado, de sus adornos. Bueno, el temple que dice acá era la pintura, lo mismo que el fresco, pero con el yeso ya seco, digamos. Y la pintura de la cera se hace también sobre la pared seca, y se usa la cera como aglutinante de los pigmentos, la cera de abeja. Es una técnica muy interesante, porque aparte hay que trabajarla en caliente, porque la cera es dura, digamos. Hay que ablandarla y mientras está blanda, mandarle fruta. Después vamos a ver unos retratos de una zona que se llama el Fayum, que son de la época romana, que están todos hechos al temple. Son maravillosos. Es muy difícil trabajar el temple. A ver alguna cosita que... Bueno, nada. Esto que dice acá, un bolazo, una mezcla de carbonato cálcico, yeso y paja triturada. El carbonato cálcico es yeso. Por eso se carbonata cuando... la paja triturada sirve para darle resistencia. Vieron que el yeso es muy quebradizo. Si uno le pone algo que mejor dicho, algo adentro, aunque sea un pedazo de alambre hecho espiral, adquiere una resistencia impresionante y se vuelve se vuelve flexible. Yo una vez tuve que hacer el experimento, teníamos que hacer unas molduras de 2 metros de largo, más o menos de este ancho, y 2 metros largos, póngale donde está ella hasta acá, y no había forma de moldarla porque se nos quebraban. Bueno, le empezamos a poner formio, piola sisal triturada o algo así, y una piola de lado a lado dentro del yeso, y le hacíamos así y flameaba. ¿En serio? Sí. No, la resistencia que adquiere es impresionante. Entonces no es tan quebradizo. Acá vemos de nuevo el mismo esquema del canon aplicado. Fíjense, 6 hasta la rodilla, 6 hasta la rodilla. Ahí pega la vuelta hasta llegar a la cadera, 10. Y de ahí sube. Fíjense que es lo mismo, siempre tiene 18 puños, solo que acá tiene 5 puños, digamos, de costado, por eso queda más bajo, pero la cantidad de puños es igual. Y acá se ve claramente lo que les decía, los brazos de costado, de perfil, el torso de frente, y la cabeza de perfil.
Acá vemos un ejemplo bastante lindo. Incluso fíjense que en este ejemplo, si bien están más o menos respondiendo al canon, hay cierto naturalismo, mucha gracia, mucho movimiento, mucho detalle. Vamos a ver más ejemplos. Esto es un relieve pintado. Acá sí se ve claramente. Fíjense la perspectiva jerárquica, la isocefalia, que todos tenían la cabeza a la misma altura. Después necesitan el imperio antiguo fondos grises, el imperio nuevo fondos más blancos, se ve que mejoraron la calidad del yeso o algo por el estilo. Como les decía, siempre poniendo un poco de texto. Fíjense, este a mí me encanta porque uno dice no usaban la perspectiva. No usaban la perspectiva como la usamos nosotros. Pero fíjense que acá hay toda una representación del espacio mucho más interesante que nuestra perspectiva, que es una cagada. Porque acá podemos ver todo el espacio, podemos ver el estanque con el bosque que lo circunda. Está visto el estanque de arriba, los bichitos de costado, para que se entienda bien quiénes son, porque hacer un pato de arriba por ahí no queda muy claro, pero los pececitos y los patos están hechos de costado, lo mismo que los árboles. Y fíjense que utilizan una especie de técnica, por decirlo, que se llama rebatimiento, que es la misma que usan los chicos a los 7 años más o menos, que es agarrar el espacio y desplegarlo, acostarlo. Un chico tiene que hacer, vamos a suponer, una calle, que hay una casa, que hay otra 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 casa, ¿y qué hace? Hace la calle y hace las casas para acá, como quisiera, ¡pac! Si fuera una caja, el espacio y lo rebate, lo aplasta. Entonces ahí, ¿qué nos permite? Ver el conjunto. Porque si yo usara nuestra perspectiva, tendría un montón de árboles y por allá vería en perspectiva la pileta más o menos, y ya no vería los bichos y qué sé yo cuánto. O sea, nuestra perspectiva es muy individualista, si se quiere, porque permite un solo punto de vista. Y que el que compone el trabajo es el que decide qué se va a ver y desde dónde se va a ver. Y no tienen opción de ver nada más. No es casual que ese tipo de perspectiva haya surgido más o menos hacia la época de fines del Gótico, principios del Renacimiento, donde la cuestión individual estaba empezando a primar sobre la comunitaria. Pero como los egipcios sí que eran comunitarios, usaban esta perspectiva que es maravillosa. Esta es una forma. Otra forma es esta, el usar franjas, como se llama, para ir representando o diferentes secuencias de una misma escena, o diferentes niveles de profundidad. Lo que está más arriba se supone que está más lejos y lo que está más abajo se supone que está más cerca. Entonces dividen en franjas. En vez de presentar en perspectiva y que no se tapen las cosas, presentaban todo un elemento, todo otro elemento, todo otro elemento. Ahora en el ejemplo del trabajo práctico se ve bien. Y esto es lo que hablábamos por ahí arriba del preciosismo. Por ahí cuando se ponían exquisitos hacían unos detalles, pelo por pelo, el gatito, la soca, los gansos, que eran muy típicos también. También eran representaciones del Imperio Nuevo. ¿Se acuerdan que dijimos que tenían dos sombreros, uno para el Imperio Nuevo y uno para el Imperio Viejo? Para el Alto Egipto y otro para el Bajo Egipto, que cuando significaron los sombreros. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Bueno, con las ocas pasa lo mismo. Cuando las ocas miran todas para la izquierda, no sé exactamente cuál, pónganle, representan el Imperio Nuevo. Cuando miran a la derecha, representan el Imperio Viejo. Cuando miran para todos lados, representan al Imperio Unido. Imperio Nuevo y Viejo no. Imperio Alto Egipto y Bajo Egipto. No sé por qué se metió imperio. Bueno, pero como pueden ver a lo que iba, que todos los animales tienen mucho detalle, mucho laburito fino, por decirlo de alguna manera. Esto ya es otra cosa.